Ya inició. Ya, Rosme. Los educados se diferencian de los no educados, como los vivos se diferencian de los muertos. Aristóteles. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes, licenciado Marvin Francisco Escobar y compañeros. En esta oportunidad estaremos exponiendo sobre un tema bastante interesante, el cual se ha asignado como las obligaciones. Ahora, como introducción, recordemos que las obligaciones son aquellas normas que se deben cumplir por algún motivo o mandato. Sabemos que las obligaciones, tanto como la ley lo establece o las referidas a la moral, estas son de un cumplimiento obligatorio. Pero ¿por qué decimos de obligaciones? Ya que estas están establecidas por la ley y están reguladas en distintas cartas magnas del Estado que regulan el comportamiento del ser humano. Para darle continuidad, mi compañera Daniela les estará hablando sobre los distintos antecedentes históricos sobre las obligaciones. Compañera, tiene la palabra. Un cordial saludo, compañeros y licenciado Marvin Francisco Escobar. Mi nombre es Daniela Arévalo y yo estaré hablando sobre los antecedentes históricos. Empezaré dando una breve explicación de qué son los antecedentes históricos y estos básicamente son una referencia que se basa en estudios previos para que así nosotros tengamos una base al momento de realizar una investigación sobre cualquier tema que se nos pida y así nosotros poder analizarlos. Bien, ya entrando con las obligaciones, en un principio las obligaciones se entendían como los deberes que nuestros antepasados deberían de cumplir, pero esto no de una manera legal, sino que de una manera espiritual o religiosa. Y esto lo presentaban ellos por medio de los sacrificios, porque así ellos decían que iban a aplacar como que la ira de los dioses. En el derecho romano, la obligación, que es obligatio, es un vínculo jurídico que se representa entre dos personas, llamadas que son los acreedores y también el deudor. Por el deudor tiene la obligación de dar o hacer algo a favor del que es acreedor. Las obligaciones se pueden representar en su origen, que son los contratos, y también en los delitos. En el derecho romano, la figura más antigua de las obligaciones es el esposo rito, que se basa como algo más en la religión, o sea, sería como una promesa. Esta es una obligación que se vería como de una manera más, como de una responsabilidad personal, ya que esto es como una pregunta que hacían para decir que si se comprometían a hacer eso. Y esta era usada por los ciudadanos romanos. Ya entrando en las 12 tablas, estas dan un giro, porque es aquí donde se regula por primera vez el derecho de las obligaciones en el negocio jurídico, que es con el nexo. Este era como la atadura que se sometía el deudor hacia el que era acreedor, y si este no pagaba en el tiempo estipulado, el acreedor podía elegir qué hacer con él. En ocasiones este podía venderlo como esclavo o incluso hasta saber o dar para que este pudiera morir. Las instituciones de justiciano definieron a las obligaciones como un lazo jurídico en virtud del cual nosotros estamos constreñidos a pagar conforme al derecho de nuestra ciudad. Y según la teoría de Bonafante, la obligación romana nació en los tiempos arcaicos, dentro del terreno de los delitos. La obligación antigua era, por así decirlo, una atadura y en garantía del cumplimiento de las prestaciones de los delitos. O sea, que al momento que una persona cometía algún delito, por consecuencia, este tenía que quedar atada al que era la víctima, como una forma de garantía. Pues como esto era un respaldo que él tenía para que así pagara como que su deuda. La comisión de un delito hacía surgir, por así decirlo, a favor de la víctima.
o de la familia de este, un derecho que es el derecho de como que de la venganza. Y si este no se cumplía en el tiempo establecido, podía ser condenado a muerte por incumplimiento. De forma que este era limitado por el principio de la ley de talión, que es la de ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir? Que al momento que se realice una ofensa o un delito, este debe proporcionarse el mismo castigo. Un ejemplo sería que si una persona comete un asesinato y en el momento de cometer el acto, utiliza un cuchillo, él tiene que morir de la misma manera. Pero es aquí donde estas leyes por eso fueron modificadas, que fue por la Lex Poetelia, que esta es la que revoca al nexo y es la que hace nacer un nuevo concepto de la obligación, y es a partir de ahí que la responsabilidad de cumplir una pena ya no cae de una manera personal a la persona, sino que ella tiene que pagar, como por así decirlo, con su cuerpo, sino que cae esta en lo que son sus bienes. Esta ha sido mi participación. Le doy la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bien, y para continuar con el desarrollo de ese contenido, pasará mi compañero Douglas a explicar 5 de las obligaciones más relevantes. Compañero, tiene la palabra. ¿Me escucha? Buenas Sí. tardes, compañeros. En esta ocasión yo les voy a explicar sobre las obligaciones que nosotros llevamos en este trabajo de investigación, y vamos a comenzar hablando acerca de las obligaciones civiles y meramente naturales. Estas, se tiene entendido que las obligaciones civiles son aquellas en las que permite que el acreedor le exija al deudor eh, la obligación de poder hacerse responsable de esta deuda, de este compromiso que ha sido adquirido. Esta obligación le permite al acreedor poder hacer uso de la vía legal para que esto pues sea de una manera justa, que el acreedor pueda pagar esa deuda que ha hecho o que ha adquirido también. Tenemos dentro de las obligaciones meramente naturales, también podemos mencionar que son aquellas en las que no concede el derecho para exigir. Es decir, un ejemplo muy claro de esta podría ser cuando nosotros le prestamos dinero a un compañero o a un amigo. Simplemente prestamos, pero no existe algo con lo cual nosotros podamos obligarlos a que luego él nos pague ese dinero, porque se ha dado de una manera voluntaria y se ha dado de una manera natural. También tenemos lo que son las obligaciones condicionales y modales. En este sentido, las obligaciones condicionales son aquellas cuya capacidad depende siempre de una condición, es decir, de que existe un antecedente o por así decirlo, como una pequeña advertencia, ¿no? Una condición. La misma palabra hace referencia a este tipo de obligaciones. También tenemos dentro de estas obligaciones las obligaciones modales, que son las que ya te avisa por cualquier cosa, por si lo necesitas. Un ejemplo muy claro de esto sería cuando Te pagó el miércoles. Lo tenés apagado todavía. ahora sí, Ahora sí, compañero. perdón.
Luego tenemos las obligaciones a plazo. Las obligaciones a plazo son aquellas las cuales tienen un día, un cierto día, de manera en la que se señala o se establece una fecha en el cual se debe de hacer cumplir este tipo de obligaciones. Un ejemplo muy claro sería la obligación de resistir a una suma de dinero prestada al cabo de un mes. Es decir, cuando nosotros hacemos uso de alguna agencia bancaria que nos preste dinero o algún usurero, sabemos que hay un tiempo estipulado para poder hacer el pago de este préstamo que nosotros adquirimos. Entonces, es aquí donde podemos ver claramente un ejemplo de las obligaciones a plazo, es decir, que existe un día, existe una fecha establecida en el cual nosotros debemos hacer cumplir tanto la responsabilidad que nosotros hemos adquirido como la obligación que también somos conscientes en ese momento que hemos hecho uso o hemos adquirido y debemos de ser responsables en ese sentido. También tenemos lo que son las obligaciones alternativas. Las obligaciones alternativas, esta es aquella en donde el deudor desde el desarrollo definitivo de una prestación una prestación está obligado. Sabemos que hay una cantidad de prestaciones, pero él debe hacer cumplir o crear una para existir la otra. Es decir, que dentro de las obligaciones alternativas nosotros hemos o estamos haciendo uso de estas, pero en el caso de que esta no tenga validez, debe de haber una obligación que venga a suplir la obligación que anteriormente nosotros o antecede a esta obligación. Es decir, no puede existir este vacío. Esta obligación va a permitir que exista otra que venga a cumplir la obligación que nosotros hemos adquirido desde un inicio. Un ejemplo muy claro de esto sería la obligación de entregar un perro, cualquiera de las formas de una misma camada. Es decir, cuando una perrita ha dado a luz unos cachorritos, nosotros estamos, ya una promesa, estamos en la obligación de poder eh, entregarle el perrito a esta persona, pero si en dado caso este perrito fallece o tiene complicaciones, podemos entregarle otro cachorrito siempre y cuando este sea de la misma raza que esta persona ha decidido que se le entregue, ¿verdad? Y por último también tenemos las obligaciones facultativas. Las obligaciones facultativas es la que se tiene por objeto una sola prestación. Esta le da al deudor la facultad de poder sustituir por lo que se le consigue. Un ejemplo muy claro de esta es a lo que, por ejemplo, cuando se debe un caballo, por ejemplo, pero este puede sustituirse en el momento de poder pagar, por así decirlo, unos $20,000 por la suma de este caballo, es decir, está sustituyendo, ¿no? El tratado que ya se tenía de este caballo por una suma de dinero el cual comprende el valor que este caballo tenía. Pasar a mi compañera a explicarle, perdón, pasar a mi compañero a explicarle la segunda parte de las obligaciones de las obligaciones. Compañero Jefferson tiene la palabra. Bien, ¿me escuchan? Sí. Continuando con la exposición de mi compañero Douglas, yo les hablaré un poco acerca de las obligaciones de género. Bien, como sabemos, las obligaciones de género recaen sobre cosas inciertas. En ellas, dichas prestaciones no están bien definidas individualmente, sino por su género. ¿Por qué? Por su género. Sabemos que hay un grupo de ciertas cosas, pero no se identifican cuáles son. Llegamos a saber de ellos hasta cuando llegamos a curiosear, por decirlo así. Entonces, un claro ejemplo de ellos sería los libros. Vamos a una biblioteca y hay cantidad de libros. Entonces, estos son cosas indefinidas que no sabemos cuál es cuál libro. Entonces, esta es una obligación de género. También quiero hablarles un poco acerca de las obligaciones solidarias. Y es que cuando se trata de una cosa divisible,
podemos decir que si hay 3 deudores, cada uno de ellos es obligado al total de una deuda, o uno de los acreedores tiene el derecho total del crédito, pero pudiendo el acreedor exigir la deuda a cada uno de ellos, puede exigir su pago. Quiero ponerles un claro ejemplo acerca de esta obligación solidaria. Y es que mi persona presta $100 a otros 3, entonces yo al momento de pago, yo estoy en obligación de exigirle a los 3 que me puedan pagar cierta cantidad, o si no, solo de uno de ellos que pueda pagarme el dinero que yo les presté. Ahora bien, hablando un poco acerca de las obligaciones divisibles e indivisibles, y es que las divisibles se puede decir que el crédito o la deuda en partes iguales, ya sea creadores o deudores. Por ejemplo, el dinero. El dinero es divisible. Esta se puede repartir en partes iguales. Como por ejemplo, $100, yo me puedo agarrar $50 y le puedo dar $50 a mi compañera Rosemary. Entonces, eso vemos que se está fraccionando de una forma correcta, equitativa. Y quiero hablarles también acerca de las obligaciones indivisibles. Esto es necesariamente analizar la división, porque no se puede dividir en fracciones que no son correctas. Y como por ejemplo sería un carro. Yo tengo un carro, pero no lo puedo dividir en partes iguales, sino que nada más me tocaría, por decirlo así, disfrutarlo yo. Quiero también hablarles un poco acerca de las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar. Bien, las obligaciones de hacer, esto es algo positivo, ya que consiste en la realización de servicios en prestaciones, como por ejemplo servicios profesionales. Quiero hablarles también acerca un poco de las obligaciones de no hacer. Esto es importante, ya que el deudor tiene una abstención. Del deudor se obliga a emitir la realización de un determinado acto, como por ejemplo no vender dicha zona geográfica, no transitar esa dicha zona. También quiero hablar un poco acerca de la obligación de dar. Este tiene como objeto la entrega de una cosa, ya sea de muebles o de inmuebles, para así poder construir un derecho real, como por ejemplo una casa. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, compañera Jefferson. Continuando para finalizar con lo que son las obligaciones, les estaré hablando yo acerca de una que no está de más mencionar, la cual es las obligaciones con cláusula penal. Bien, según el artículo del Código Civil 1406, la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una persona que consiste en dar o hacer algo. Ahora, para dar una mejor interpretación acerca de este artículo y explicarla referente a lo que nos trata de decir, podríamos poner un claro ejemplo de la cláusula penal, la cual vendría siendo un contrato, supongámoslo, en el cual se establezca, podríamos llamarlo una condición o una consecuencia, es decir, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿qué hace constar? ¿Qué pasaría si no se cumpliera lo establecido en dicho contrato? Es decir, si el contrato no se cumpliese en el plazo determinado, su consecuencia a tal incumplimiento vendría siendo la cárcel. Para continuar, les dejaré a mi compañera Paola con el marco legal. Compañera, tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, licenciado, como mis compañeros ya lo estaban mencionando, lo que es el concepto de cada obligación, yo voy a hablarles sobre el lado legal de cada una de ellas, y para esto me voy a afiliar de lo que es el Código Civil y el Código Mercantil de El Salvador, para darle el artículo que cada una pertenece de las obligaciones. Primeramente voy a comenzar con las obligaciones civiles y de las meramente naturales. Estas las encontramos en el Código Civil en el artículo 1341,
que dice que las obligaciones son civiles o naturales, y las civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento, y que las naturales son las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento. Tenemos de las obligaciones condicionales y modales, que en el artículo 1344 dice que es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. Tenemos de las obligaciones a plazo, en el artículo 1365, bien sabemos que toda obligación tiene que tener un plazo fijado para que este plazo pueda realizarse su obligación correctamente y que no haya ningún contratiempo. Tenemos a las obligaciones alternativas. En el artículo 1370 dice que la obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas. Tenemos las obligaciones facultativas, que en el artículo 1376 dice que es la que tiene por objeto una cosa determinada. Algo muy interesante entre lo que son las alternativas y facultativas es que en el artículo 1378 dice que en caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá que esta será alternativa. Tenemos las obligaciones de género, que en el artículo 1379 dice que las obligaciones de género son aquellas en las que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Tenemos las obligaciones solidarias, que en el artículo 1382 dice que estas son cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas personas la obligación de una cosa divisible. De esto surge lo que son las obligaciones divisibles e indivisibles, que en el artículo 1395 la obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, ya esta sea física, intelectual o de cuota. Tenemos las obligaciones con cláusula penal. Vemos que tan importantes son las cláusulas, ya sea un testamento o un documento, para que así la obligación sea plenamente bien ejecutada. Esta la encontramos en el artículo 1406, que dice que la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar la obligación. También tenemos las obligaciones del comadato o préstamo de uso, que en el artículo 1936 dice que el comadatorio es obligado a emplear el mayor cuidado en la conservación de la cosa y responde hasta de la culpa levísima. Para tener un poco más de énfasis de lo que es el comadato, existe también el monitorio para la obligación de hacer, no hacer o dar. Para esta obligación no vamos a citar el Código Civil, sino que vamos a ocupar lo que es el Código Mercantil de El Salvador, en donde el artículo 497 dice que el proceso monitorio también será aplicable cuando se exija el cumplimiento de una obligación de hacer, de no hacer o de dar. Entonces vemos que en la parte legal son muy importantes las obligaciones y que ninguna no está como partida de algún artículo, código, en este caso el Código Civil y Mercantil, para que no haya ningún contratiempo o una contradicción en cada una de ellas. Entonces esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien interesante lo que es este contenido acerca de las obligaciones. Espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención prestada.